Muy buenas tardes, entonces. Agradecer la presencia de nuestras senadoras, de la comisión y por otro lado a quienes nos estén acompañando. Pilar, ¿tenemos alguna cuenta, algo? Muy bienvenida. Sí, Presidenta, una breve... Hoy no sé qué pasó aquí. Una breve cuenta, Presidenta. Uno es un documento que llegó ya hace varios días desde el Ministerio de la Mujer, específicamente sobre el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, que es el resultado de la ejecución presupuestaria del primer trimestre. Una información para la comisión, cumplimiento de glosas. Y lo otro es recordar que la Sala del Senado, en la sesión de 4 de mayo del 2021, autorizó a nuestra comisión a discutir en general y en particular el proyecto de ley que regula el régimen patrimonial de la sociedad conyugal. Eso es para el futuro, para tenerlo en cuenta. Y, Presidenta, están presentes todos nuestros invitados respecto del proyecto que modifica el delito de violación, la tipificación del delito de violación, conocido popularmente como sin consentimiento es violación. De la Policía de Investigaciones de Chile está la jefa de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos, prefecta señora Carolina Namor. De la Fiscalía Nacional, de la Dirección de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales, los abogados Ivonne Sepúlveda y Sebastián Aguilera. De la organización No Más Abuso Sexual Infantil, su fundadora, la señora Claudia Guerrero, y la trabajadora social, la señora Elena Sierra. Y de la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio, la coordinadora, señora Erika Montesinos. Esa es la cuenta, Presidenta. Micrófono, Presidenta. Me ha dado con tener el micrófono cerrado. Le doy la bienvenida a nuestras invitadas, agradecer su presencia a todos y cada una de ellas. Pilar, por favor, usted va entregando el orden, les repito y les reitero la bienvenida y encantada de seguir trabajando. Sí, Presidenta, y una cosita muy breve para explicar por qué algunos invitados. El 25 de marzo, en la sesión del 25 de marzo, se escuchó a la psiquiatra Tamara Galleguillos y al jefe del Departamento de Salud Mental del Servicio Médico Legal, y de sus exposiciones surgieron interrogantes respecto a las condiciones físicas donde se realizan las entrevistas de las víctimas, el caso de la Policía de Investigaciones, los peritajes, los tiempos de espera de los peritajes que a veces superan a más de un año. Esta materia se iría vinculando a cómo el Ministerio Público va decretando las diligencias en el caso de delito de violación. Y por otro lado también surgió, exactamente, en las condiciones en que las mujeres víctimas de violación prestan declaración ante la Policía de Investigaciones. Se reiteró mucho ese tema. Eso es más o menos el contexto, además de las otras invitadas que vienen a hablar sobre el texto del proyecto, que es la organización No Más Abuso Sexual Infantil y la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio. Eso como una introducción, Presidenta. Y en primer lugar está la prefecta de la Policía de Investigaciones de Chile, la señora Carolina Namor. Muchas gracias, Pilar. Está bien haberlo puesto en el contexto. Entonces, sin más preámbulos, le damos la palabra a doña Carolina Namor. A la prefecta Carolina Namor. Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes. Por su intermedio, saludo a toda la comisión especial y me presento nuevamente. Soy la prefecta Carolina Namor Esbrí, de la Jefatura Nacional de Delitos contra las Personas, y vengo en representación del jefe nacional, el prefecto inspector, señor Juan Carlos Carrasco Ortiz, quien no pudo estar presente en esta oportunidad. Bueno, quiero iniciar y agradecer la posibilidad de exponer en esta sesión de la Comisión Especial de la Mujer y la Igualdad de Género de la Cámara de Senadores y Senadoras. La Policía de Investigaciones ha implementado y ha experimentado cambios y transformaciones con el objeto de adecuar las actuaciones a los estándares que los nuevos procesos penales imponen a cada uno de los actores del sistema, procurando siempre respetar la dignidad de las personas y en especial a las víctimas de delitos violentos.
tengo un pequeño problema con el audio, como que se acopla. Lo intentaré solucionar de inmediato. Se acopla, sí, perdón, presidenta, se acopla parece que con su micrófono. Porque por lo que nosotros aquí no lo... Voy a bajar un poco el volumen, a lo mejor con eso se mejora. Pero se la oía bien. Aquí, por lo menos nosotros, los que estamos a distancia, la oíamos bien. Perfecto, muchas gracias. Siga nomás. Perfecto. Muchas gracias, presidenta. En materia de delitos de significación sexual, el bien jurídico protegido es la libertad y la indemnidad sexual. Su cautela no solo está en el ordenamiento jurídico interno, que por cierto es muy importante, sino que también en el derecho internacional de los derechos humanos. En esta oportunidad se nos ha solicitado exponer sobre un tema más específico, pero de gran relevancia para el desarrollo de las investigaciones por delitos de esta naturaleza. Esto es la entrevista a mujeres víctimas de delitos de violación que prestan, valga la redundancia, declaración ante la PDI. Al respecto, es necesario señalar que de manera paulatina se ha ido implementando en nuestro país la entrevista investigativa videograbada, avance relevante que fue posible mediante la entrada en vigencia de la Ley 21.057 en el año 2019, que fue aprobada por este Congreso, y respecto del cual la PDI, a través del Centro de Entrevista Investigativa Videograbada, creado en el año 2018, viene realizando una mejora constante respecto de los procesos de atención a víctimas, en especial de niños, niñas y adolescentes. Lo que ha servido, y esto es muy importante, como cimiento para las mejoras de las técnicas de entrevista a todas las víctimas de delitos de esta naturaleza, con especial atención a las mujeres que son parte de un grupo vulnerable, a través de un plan piloto conforme a lo que establece la norma y en virtud a los requerimientos del Ministerio Público, las que son efectuadas por personal debidamente capacitado, con entrenamiento especializado y acreditación por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Pero de todas maneras, la PDI ha implementado un circuito de atención a víctimas que fue diseñado sobre la base de 6 principios fundamentales de la Ley 21.057, entre ellos el interés superior respecto de los niñas y niños adolescentes, su autonomía progresiva, la voluntariedad, la asistencia oportuna y preferente y el resguardo a la dignidad, como también la prevención de la victimización secundaria. Todo lo cual ha servido de base para el mejoramiento de los procesos de atención, de entrevistas en todas las víctimas de delitos de significación sexual, en especial las mujeres. Sin perjuicio de ello, en esta oportunidad nos referiremos como PDI específicamente a las víctimas mujeres de delitos de violación, que es el foco especial del proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional. Como todos sabemos, las entrevistas a víctimas de delitos de significación sexual deben regirse por determinados principios, cuyo principal objetivo es evitar las consecuencias negativas que puedan sufrir las víctimas con ocasión de la interacción en las etapas de denuncia, recolección de información y la investigación propiamente tal, permitiendo con ello el proceso de previniendo con ello el proceso de victimización secundaria. En consecuencia, la declaración de las víctimas debe procurar obtener la mayor cantidad de información para el esclarecimiento del hecho y la identificación de él o los responsables, pero sin afectar negativamente a la víctima. Junto con esto, existe un elemento fundamental que debe estar presente en la entrevista de las víctimas y que es una perspectiva de género, evitando en todo momento hacer juicios de valor relativos a la naturaleza o circunstancias en que el hecho ocurrió, como también la posible tardanza en atreverse a relatar lo vivido por la víctima.
En la entrevista de las víctimas de delitos de violación, el investigador policial debe tener presente que en la gran mayoría de los casos las víctimas son mujeres, niñas y adolescentes que constituyen por sí solo un grupo especial de vulnerabilidad. En relación con la entrevista de mujeres víctimas del delito de violación, es necesario precisar que el investigador toma contacto inicial con las afectadas a través de 3 instancias. Una de ellas es a través de las denuncias directas que se reciben en cada una de las 22 brigadas investigadoras de delitos sexuales a nivel nacional, iniciándose en ese momento el proceso investigativo de manera inmediata con una unidad especializada. La segunda u otra instancia es a través de derivaciones por denuncias recibidas en Carabineros, como también en otras unidades de la Policía de Investigaciones, y concurrencias dispuestas por el Ministerio Público, como por ejemplo cuando las denuncias surgen en recintos hospitalarios, donde se generan las denuncias al Ministerio Público y cuyos fiscales, a su vez los fiscales de turno, disponen la realización de primeras diligencias. Y en la última instancia en que nosotros tomamos contacto o iniciamos este contacto con las víctimas es a través de órdenes de investigar o instrucciones particulares despachadas por el Ministerio Público a las brigadas investigadoras de delitos sexuales, donde la Fiscalía dispone la entrevista de la víctima. Ahora, puntualmente, sobre las entrevistas, es necesario precisar que el procedimiento es siempre voluntario y en él se prioriza a la víctima incluso sobre la recolección de antecedentes para esclarecer la identidad de los responsables. Las entrevistas a mujeres víctimas de violación esta entrevista tiene una secuencia de pasos que debe desarrollar y que a su vez desarrolla el investigador. El inicio del procedimiento consiste en una primera acogida, la que tiene por objeto eliminar las barreras emocionales que la víctima pueda tener con él o con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Este elemento es muy importante porque dicha acogida no es solo porque la persona la víctima interactúa con un funcionario policial, sino que además porque constituye un tercero a quien le relata un hecho que resulta por sí solo ya traumático. Dicha intervención busca generar un diálogo en común entre el investigador y la afectada y les permite generar una comunicación. El segundo paso tiene por objetivo principal informar a la víctima en qué consiste el procedimiento, precisando los pasos durante el desarrollo de la indagatoria. Es muy importante que la víctima conozca cuál va a ser el procedimiento al que va a tener que ella relacionarse. Este paso busca que la víctima tenga acceso a la información sobre el procedimiento en el cual estará inmersa y que pueda obtener información veraz, oportuna y eficaz sobre el desarrollo de la investigación que se desarrolla en su favor. Y el tercer paso consiste ya en el desarrollo de la declaración propiamente tal. Instancia en que la víctima debe relatar la dinámica de los hechos a través de preguntas abiertas que el entrevistador desarrolla generando un relato libre sin efectuar juicios de valor. Y eso es muy importante. En este contexto del relato libre se utilizan facilitadores de la comunicación que permiten que la persona continúe con su relato. En definitiva, son señales que da el investigador para que la víctima comprenda que tiene toda la atención del entrevistador. También acá en este punto es necesario mencionar un principio fundamental que utilizamos en las entrevistas a víctimas de agresiones sexuales en la PDI. Es el denominado escucha activa, entendiendo que una víctima estará dispuesta a hablar en la medida que el investigador esté dispuesto a escucharla. En esta etapa, el entrevistador tendrá la posibilidad de llenar vacíos de información,
a través de la formulación de preguntas directivas, que consisten básicamente en conducir el tema, precisando variables investigativas, pero procurando siempre no realizar preguntas sugestivas que podrían inducir el relato de la víctima. Como último paso, el investigador también debe hacer un cierre en la entrevista. Y en esta etapa básicamente lo que pretende o lo que busca es preguntarle a la víctima si tiene algo más que contar. Preguntar si tiene alguna duda, si se ha generado alguna interrogante respecto del proceso. Y también es importante, ya para un cierre final de la entrevista, es que la víctima preguntarle, además que si tiene alguna duda, es poder buscar o restablecer el equilibrio emocional que pudiese haber presentado o el que traía o que desarrolló durante la entrevista, ya que después de haber relatado los hechos traumáticos por los cuales la víctima pasó, es muy probable que se produzca una consecuencia emocional importante. Por eso hay que tratar de restablecer el equilibrio emocional. También es necesario mencionar que de todas estas secuencias de pasos que sigue la entrevista a las víctimas, no está exenta de alguna dificultad, ya que la personalidad de la víctima, su desarrollo evolutivo, el nivel de daño que puede presentar son siempre diversos y dependen de cada persona en particular. En el mismo sentido, podría ocurrir que durante la entrevista la víctima podría verse afectada, que no pueda continuar con el relato, ante lo cual el investigador debe pausar la diligencia y, si es necesario, suspenderla y coordinarla para una próxima fecha o evaluar la entrevista de la víctima. La idea es siempre tener en cuenta que durante la etapa de recolección de datos se debe proteger a la víctima, más allá de los fines propios de la investigación. Para finalizar, y en cuanto al proyecto de la ley que en esta instancia se tramita, me gustaría solo poder relevar la circunstancia que no se debe traspasar la carga de la prueba a la víctima, y que su inacción ante la agresión de la cual es objeto no significa que consiente el acto sexual, y que la determinación de la existencia de un delito no está supeditada a la resistencia que la mujer pudo o puso en una violación. Eso, señora presidenta, es como puntualmente la dinámica o el desarrollo de una secuencia de pasos para desarrollar una entrevista, que es puntualmente lo que se nos pidió que expusiéramos en esta sesión, y quiero agradecer la invitación y despedirme o saludar también a todos los que hoy están acá presentes. Sí. Presidenta, está sin micrófono. Muchas gracias a la expositora, doña Carolina Nabor, y por supuesto irles después ofreciendo la palabra a las demás expositoras o expositores, pero quisiera solamente saber, ¿existe algún sistema de evaluación de ustedes con el trato que la víctima considera que se le ha entregado después de estas entrevistas? Sería interesante saber si hay No, como un feedback, no hemos desarrollado esa herramienta, y que como una buena práctica sería importante poder desarrollarla. Bueno, se lo dejamos como una sugerencia que ojalá pudieran. Pero siento que nosotros recogimos la experiencia de cómo se ha ido desarrollando las entrevistas videograbadas para llevarlas a todas las entrevistas, y creo que todas las buenas prácticas necesariamente con el sentido de proteger a la víctima son siempre importantes. Ya lo creo. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Pilar, ¿a quién pasamos de nuestra Presidenta, enseguida, como están vinculados los temas, los representantes de la Fiscalía Nacional, los abogados Ivonne Sepúlveda y Sebastián Aguilera.
muy bienvenido Sebastián y a Ivonne. Con mucho gusto le ofrecemos la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Para la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales, la Fiscalía Nacional, como siempre, es un gusto poder participar en las sesiones de la comisión. De hecho, en lo personal ya las extrañaba, digamos, por las otras veces en que hemos participado. Así es que, como Sí, siempre... llevamos rato sin verla, Ivonne. Sí, ha sido un agrado estar nuevamente acá y poder seguir siempre contribuyendo en lo que podamos también desde el Ministerio Público con el fortalecimiento de la legislación, específicamente en estas materias relativas a la violencia de género. Bueno, dicho esto, les queremos comentar que hicimos una pequeñísima presentación en PowerPoint. No sé si nos pueden otorgar a Sebastián la posibilidad de poder compartir la pantalla para... Están autorizados para compartir. Pueden compartir. Muchas gracias, Pilar. Para mostrarles brevemente las respuestas que elaboramos en torno a las preguntas que nos formularon específicamente en relación a las diligencias investigativas, a la toma de declaración y a las pericias. Vamos a intervenir de manera conjunta con Sebastián. Muchas gracias, Ivonne. Gracias, señora presidenta, a todas las senadoras por la invitación. Básicamente vamos a referirnos principalmente a las consultas, como decía Ivonne, que nos realizaron. Esto es, esencialmente, cuáles diligencias de investigación proceden ante la ocurrencia de un delito de violación cometido contra mujeres. Nos centramos principalmente en el tratamiento de las mujeres adultas, por el tenor de la consulta. El orden de realización de estas diligencias, la forma y las condiciones en las que las mujeres víctimas de violación prestan declaración, y finalmente la forma y las condiciones en las que estas víctimas de violación concurren a la realización de alguna pericia. En relación al primer tema, esto es cuáles son las diligencias de investigación que se realizan con mujeres víctimas de violación, creemos que una cuestión bastante importante a tener en consideración es que la verdad es que no existen algo así como diligencias estándar para la investigación de un delito de este tipo. Los fiscales, y esa es la instrucción que se da a través del fiscal nacional en su oficio sobre la especialidad, los fiscales tienen que decretarla según las particularidades de cada caso, de acuerdo a los criterios que siempre tienes que tener presente de pertinencia, necesidad y oportunidad de decretar esta diligencia. Lo contrario, esto es tener una lista taxativa, ¿cierto?, de diligencias, tipo checklist, para realizar en todo tipo de casos, puede generar retrasos injustificados en el desarrollo de estas investigaciones. Y además, un aspecto fundamental, ¿cierto?, que estamos intentando corregir es prevenir, ¿cierto?, la victimización secundaria de la víctima para no tener que exponerla innecesariamente a diligencias que se sabe de antemano, que en su caso en particular, por la línea de investigación que está siguiendo la Fiscalía, no van a tener ninguna utilidad, ¿cierto?, para esta línea de investigación. Esa es como una primera prevención. Sin perjuicio de eso, el Ministerio Público de todas maneras entrega algunas orientaciones a sus fiscales y funcionarios, ¿cierto?, para la realización, para sugerir, ¿cierto?, la realización de algunas diligencias mínimas, particularmente en aquellos casos que nos encontramos dentro de las primeras 72 horas desde la ocurrencia del hecho, en los cuales sabemos que es vital poder recuperar lo más pronto posible alguna evidencia física que puede quedar del delito. En ese sentido, las orientaciones que entrega el fiscal nacional es que en primer lugar se deben preferir, cuanto así lo tenga disponible, por supuesto, los servicios especializados de investigación de delitos sexuales de alguna de las dos policías. Así, ¿cierto? Es sumamente importante la labor que cumplen la policía de investigación, ¿cierto?, en su área especializada en delitos sexuales, y también carabineros al respecto. Por supuesto, en aquellos lugares en los cuales no es posible contar con esta especialización, de todas maneras se hacen los esfuerzos por que estos funcionarios estén capacitados. También es sumamente importante desde ya, como instrucción general, ¿cierto?, que el fiscal debe estar coordinado necesariamente con la unidad de atención de víctimas y testigos correspondiente durante todo el procedimiento, con el propósito de que este profesional de la Suravit asignado al caso favorezca la participación activa de la víctima en el proceso,
que esté evaluando permanentemente la necesidad de brindarle protección, procurarle, ¿cierto?, la disminución al máximo, las distintas perturbaciones que le puedan ocasionar con ocurrencia de las distintas diligencias en las que ésta tenga que participar durante la investigación. Y por supuesto también se entrega una instrucción general a los fiscales de que, como bien sabemos, ¿cierto?, muchos de los delitos sexuales ocurren al interior de la familia, que también se tenga especial atención en poder clasificar y calificar anticipadamente estas causas como cometidas en contexto de violencia intrafamiliar para efectos de principalmente disponer medidas de protección especiales a ese respecto. Ahora bien, como les comentaba, respecto a las diligencias de investigación en particular, que creo, ¿cierto?, es la principal preocupación de la senadora de esta comisión, y como les comentaba, sin perjuicio de que no existe algo así como una lista taxativa de esta, creemos que, y así lo instruimos, ¿cierto?, a los fiscales del país, es siempre necesario poder inspeccionar y fijar el sitio del suceso, principalmente, bueno, en aquellos casos en los que el hecho haya ocurrido dentro de las 72 horas. Y en los que no, incluso sigue siendo bastante relevante, puesto que aún se pueden encontrar evidencias físicas que pueden dar luces, ¿cierto?, o que puedan permitir corroborar eventualmente el relato de la víctima. Lo mismo respecto a verificar la existencia de cámaras de seguridad, ¿cierto?, en caso de que hubiera también solicitar copias de estos registros. También es sumamente importante actuar con bastante celeridad a este respecto. Verificar la existencia de evidencia digital o física que se encuentre ya sea en poder de la víctima o terceros, ¿cierto?, y solicitar la entrega voluntaria. También hoy día más que nunca es sumamente importante y frecuente, ¿cierto?, que se encuentre evidencia en los celulares de las víctimas, ¿cierto?, por las comunicaciones que pueden haber tenido con los imputados, que en estos casos muchas veces son conocidos. Lo mismo en computadores, cartas físicas que puedan existir, diarios de vida, etc. Y por lo tanto es sumamente importante poder contar con la entrega de esos antecedentes oportunamente. Estas que están marcadas en amarillo son esencialmente aquellas diligencias de investigación que se deben practicar o se sugiere, ¿cierto?, su práctica principalmente en los casos cuando estamos dentro de las 72 horas. Que como bien escucharon, ¿cierto?, a otras personas invitadas a esta comisión, la verdad es que en muchos de los casos, transcurrido este tiempo, no existe mucha ni prácticamente ninguna posibilidad, ¿cierto?, de encontrar algún tipo de evidencia física en las víctimas de este tipo de agresión. Por lo tanto, dentro de estas 72 horas, en todo caso, es vital poder realizar el examen sexológico, ¿cierto?, siempre y cuando esto sea concordante con el relato de la víctima, es decir, que diga relación, por ejemplo, con el delito de violación, no así, por ejemplo, con algún tipo de abuso sexual, en los cuales sabemos de antemano, ¿cierto?, que no vamos a encontrar ningún tipo de hallazgo físico. También va a ser relevante en este mismo examen sexológico poder solicitar inmediatamente la toma de una muestra para examen de alcoholemia y toxicológico, también siempre que esto sea concordante con el relato de la víctima, esto es, que la víctima manifiesta en su relato que el abuso sexual, ¿cierto?, se cometió en un contexto en el que el imputado se aprovechó del estado en el que se encontraba la víctima, ya sea por el consumo de algún tipo de droga o alcohol. Y también, por supuesto, en caso de que existan lesiones visibles, hacer la constatación de lesiones y, si no es posible, en todo caso, también realizar la fotografía de estas lesiones para poder contar. Luego, ¿cierto?, también otras diligencias que también son importantes en todo caso es recoger y conservar los distintos objetos del delito, las pericias, que es algo que les va a comentar Ivonne en particular al final de esta presentación. Fundamental, ¿cierto?, en este tipo de delitos es siempre hacer el empadronamiento de los testigos y tomarles su declaración, puesto que si bien sabemos que muchas veces estos delitos son cometidos en contextos cerrados, en que se propicia, ¿cierto?, la clandestinidad de estas situaciones, la verdad es que muchas veces los testigos pueden dar cuenta de ciertos elementos de contexto o indiciarios que pueden orientar una determinada investigación. Tomarle declaración a la víctima, ¿cierto? Ivonne también se va a referir a eso en particular más adelante. Por supuesto, siempre teniendo presente su estado de salud actual, en caso de que sea necesario tomarle esa declaración en los primeros momentos de ocurrido el hecho. También los comentábamos, ¿cierto? Evaluar el riesgo es sumamente relevante para eventualmente adoptar algún tipo de medida de protección cuando sea necesario.
Y también existe toda una serie de diligencias de investigación asociadas más bien al imputado, u otras diligencias que tengan que ver con este, como por ejemplo la toma de muestras, la realización de fotografías, solicitar la entrega voluntaria de alguna especie o derechamente la incautación cuando sea necesario, en cuyo caso cuando la entrega sea voluntaria, ¿cierto?, de estas muestras o de esta especie, debe manifestar su voluntad, o de caso contrario, si no, se debe preparar la diligencia para que se hagan las incautaciones respectivas. Eso a modo general respecto a las diligencias de investigación. Como les comentaba, respecto al orden, la verdad es que también la oportunidad y la urgencia de adoptar alguna de estas diligencias de investigación va a depender siempre en cada caso. En los casos recientes, lo que comentábamos, ¿cierto?, dentro de las 72 horas, va a ser siempre relevante poder realizar este tipo de exámenes sexológicos y levantar esta toma de muestras que después de transcurrido ese tiempo, ¿cierto?, ya no tenemos ninguna posibilidad de encontrar ningún tipo de rastro. En los casos flagrantes también es sumamente importante la coordinación que se tenga con las policías, ¿cierto?, respecto al sitio del suceso, el levantamiento de la distinta evidencia digital o física que se pueda encontrar. Y también eventualmente va a ser urgente poder contar con la declaración de la víctima, lo que por supuesto va a depender de su estado de salud, para poder contar con algún antecedente en caso de que el imputado sea detenido, en cuyo caso la declaración oportuna, ¿cierto?, o inmediata de la víctima va a ser un antecedente sumamente importante para ese control de detención y una eventual formalización de cargo, ¿cierto?, y decretar alguna medida cautelar respecto de este imputado. Ahora, respecto a lo que dice relación con la toma de declaración propiamente tal de la víctima, le doy el pase a Ivonne para que se refiera en particular sobre esto. Gracias, Sebastián. Bueno, en lo relativo a específicamente la diligencia de toma de declaración de una víctima mujer, estamos hablando acá de las mujeres adultas, porque las niñas, niños, adolescentes tienen otro mecanismo, y básicamente es lo relativo a todo aquello que se relaciona con la entrevista de video grabada. Y por lo tanto, ahora nos vamos a referir, que era también el motivo de la consulta, es cómo estamos abordando las declaraciones de las mujeres adultas en la Fiscalía. Bueno, ya hay una decisión desde el Fiscal Nacional que se plasma en el oficio 914, que es el que actualmente rige, y que dice relación con la diligencia que es obligatoria para tomarla personalmente por el fiscal o la fiscal de la causa. Esa es una decisión y por lo tanto es un criterio de actuación obligatorio del fiscal nacional. Y por lo tanto, todos y todas los fiscales y fiscales especializados en delitos sexuales debiesen tomar personalmente la declaración de la víctima. Salvo que, por alguna razón, se pueda delegar esta diligencia a los funcionarios especializados de alguna de las policías, pero opera como un mecanismo de excepción. Y sin duda es indispensable, y también se refiere en ese aspecto el oficio, que se adopten todas aquellas medidas necesarias para evitar que la víctima declare en numerosas oportunidades. Y por lo tanto, que es el ideal, que se concentre en una sola ocasión la toma de declaración de esta víctima. Y si bien es cierto, en el oficio no se detalla particularmente la forma en que esta debe ser tomada, si contamos con un manual para la investigación de casos por violencia física y psíquica por razones de género, elaborado por la Fiscalía Nacional, que en lo relativo a la toma de denuncia, que es aplicable a todas las víctimas de violencia de género, sí se establece de manera muy pormenorizada la forma en que se debe tomar esta declaración. Y en ese sentido, y muy generalmente, de manera muy somera, vamos a poder comentarles que es importante que se haga en un contexto de privacidad, de seguridad, de accesibilidad y comodidad de la víctima. Que se establezca un espacio de confianza entre quien toma esta declaración y la víctima,
también nos importa el lugar en que ésta se lleva a cabo, o sea, cuáles son las condiciones físicas en las cuales se lleva a cabo. Y también comentarles que en este minuto, en la Fiscalía Nacional, estamos en una comisión especial para evaluar también cómo de manera física se están tomando estas declaraciones, si es un lugar adecuado, si es un lugar que cuenta con los resguardos necesarios en torno a la seguridad, a la confidencialidad, con los espacios adecuados y necesarios. Por lo tanto, también esa es una cuestión que en este minuto actualmente se está haciendo un levantamiento y una revisión de todos esos espacios físicos, porque efectivamente, tal como lo estamos señalando, es una directriz que la estamos concretando específicamente para contar y, en su caso, hacer todas las modificaciones necesarias para tener espacios adecuados para la toma de declaración. También es importante tener un tiempo suficiente y respetuoso para la toma de declaración. Generar espacios, como señalaba, de confidencialidad y de seguridad. Y por cierto, de protección, de dar también y otorgar las medidas de protección, evaluando el riesgo que presenta la víctima. Y por cierto, una cuestión no menor, porque siempre que estamos hablando de violencia sexual, estamos hablando de violencia de género, también tenemos algunos criterios para aplicar la perspectiva de género en la toma de declaración y que principalmente dice relación con el análisis de este conjunto de elementos que demuestran el contexto en el que se ha verificado el delito. También tener en cuenta todas las particularidades que presentan estos casos y también las particularidades o los elementos de interseccionalidad que tiene la víctima. Esto es su edad, su condición social, su pertenencia o no a algún grupo vulnerable, como estar en una situación de discapacidad o pertenecer al grupo de personas de la disidencia sexual, entre otros factores. Y por cierto, tener muy presente, evitar valorar una declaración con la presencia de estereotipos basados en conductas esperables, estos estereotipos de género que no ayudan en una investigación y que al contrario llenan de sesgos investigativos. Bueno, eso en definitiva, más o menos lo que hemos ido trabajando en materia de la forma y condiciones en las cuales se toma la declaración de las víctimas. Y con respecto a la última de las preguntas que también nos formulaban y que tiene que ver con las pericias, la forma y las condiciones en que las mujeres víctimas concurren a las pericias, acá también hay que tener presente una cuestión que tal como lo refería Sebastián, no tenemos una forma estructurada ni obligatoria de decretar determinadas diligencias investigativas. Salvo que, obviamente, sea fundamental acreditar una cuestión, un elemento del tipo. Y en ese contexto, evidentemente, cuando estemos en presencia de una causal, como por ejemplo el artículo 361 número 3, donde tenemos que acreditar algún tipo de trastorno mental, sin duda que será necesario llevar a cabo, o la mayoría de las veces será necesario llevar a cabo algún tipo de pericia psiquiátrica o psicológica. Pero cuando no sea el caso, la necesidad o no de contar con una pericia psicológica o psiquiátrica va a ser una evaluación en el caso a caso. Y por cierto, no es imperativo que sea en todas las causas. Y ello por varias razones. Una de ellas, y tal como señaló también la prefecta Carolina Namur, no es posible poner todo el peso de la investigación en los hombros de la víctima. Y si ya necesitamos de su declaración y además vamos a necesitar que se hagan pericias en el ámbito de la psicología y que puedan estar centradas a evaluar o no credibilidad, que también en el ámbito de adultas no es una cuestión que esté validada, sino más bien han sido metodologías que se han utilizado en el ámbito de los niños, niñas y adolescentes. Obviamente que ponemos muchas más exigencias sobre ellas. Y además porque otras pericias como las de daño también
son complicadas porque no necesariamente vamos a tener víctimas que tengan un daño esperable. O sea, también con esta exigencia de pericias en el ámbito de que indaguen sobre el estado psicológico de las víctimas, también de alguna manera va patologizándolas. Y en ese sentido es que estimamos que con el paso del tiempo cada vez hemos ido abandonando este tipo de pericias que en un minuto, hablo también desde un punto de vista también histórico de la Fiscalía, en un inicio, al inicio de la Fiscalía recurríamos mucho más a las pericias psicológicas, principalmente, porque también había un cambio de paradigma y necesitábamos más elementos probatorios. Pero ya habiendo recorrido 20 años en la reforma procesal penal, también nos hemos ido encontrando con otro tipo de escollos que han hecho que realmente tengamos que hacer una evaluación sobre la pertinencia o no de este tipo de pericias. Y en consecuencia, solamente van a estar recomendadas incluso para aquellos casos específicos donde se haga una evaluación puntual en el caso a caso. E incluso también le hemos recomendado que los casos de violencia de género, para sacar este peso de la víctima, se hagan otro tipo de pericias, que aborden el fenómeno que subyace la violencia de género, tales como las pericias sociales, y que aborden estos aspectos que son más estructurales, en los cuales se manifiestan estas relaciones desiguales de poder y en consecuencia se verifica la comisión de un ilícito. Por ello es que en ese tránsito estamos además en un proceso de elaboración de un nuevo oficio también en materia de criterios de actuación en delitos sexuales por parte del fiscal nacional, que va en esta misma línea que estamos señalando y que también tiene por objeto tener esta apertura, esta mirada de entender y de recoger este fenómeno que está en la base de la comisión de estos ilícitos, que es la violencia que se comete por razones de género. Eso es cuanto podríamos manifestar. Muy bien, muchas gracias a Ivonne. Voy a proponer que sigamos con las invitadas para después las senadoras puedan formular preguntas. Presidenta, sí, a continuación de la organización No Más Abuso Sexual Infantil, la señora Claudia Guerrero, que recién la vi. Gracias, doña Claudia, le damos la bienvenida y por supuesto tiene la palabra. Hola, muy buenas tardes, presidenta. Muchas gracias por la invitación. Bueno, fuimos invitados para mostrar un poco quiénes somos, qué hacemos y un poco la realidad que están viviendo, bueno, en la mayoría nuestras niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual y un poco también los cambios que hemos visto que son necesarios que se produzcan. Bueno, Fundación Más Abuso Sexual Infantil en su mayoría son padres y familias de niños que sufrieron abuso sexual. Y trabajamos desde el 2012 incansablemente en mejorar las políticas públicas concernientes a la protección y prevención de los delitos sexuales. Como fundación también entregamos apoyo psicológico, psiquiátrico y jurídico, acompañamiento a las víctimas en el proceso y también entregamos contención y realizamos charlas y talleres de prevención a lo largo de todo Chile de manera gratuita. Nuestra fundación no solo ha visibilizado el abuso sexual en los niños, niñas y adolescentes, que a nuestro juicio a nivel mundial está considerado ya como una pandemia, sino que también realizamos medidas preventivas desde lo vivenciado, eliminando los abordajes revictimizantes efectuados por programas reparatorios de entidades gubernamentales, como también desde la sociedad civil. Todo ello mediante la educación sistemática. En virtud de lo anterior, hemos podido evidenciar cada una de las falencias que presenta el sistema judicial proteccional chileno, el cual pretendemos ayudar a cambiar. Con gran preocupación observamos el aumento sistemático de delitos sexuales perpetrados contra niños, niñas y adolescentes, como también la fragilidad del sistema judicial chileno, que hoy en día permite a los agresores sexuales, de acuerdo a las normativas vigentes, optar a beneficios o atenuantes a las condenas, como también beneficios carcelarios. Creamos para todas estas falencias una noción que nace desde el dolor, con la firme convicción de que puede ayudar a mejorar la calidad de vida, no solo de las víctimas, sino también de sus familias, que deben transitar por un sistema que hasta ahora es muy deficiente. Bueno, esperamos aportar en cambios y cambiar este paradigma negativo perpetuado hasta ahora, que inhibe el normal desarrollo psicoemocional de los niños, niñas y adolescentes. Todo ello con una ley de protección integral, no revictimizante y que sea conductor, que permita la resiliencia a corto plazo.
En Chile, según la información entregada por la Fiscalía Nacional en el año 2020, se registraron 17.841 denuncias de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, lo que equivale aproximadamente a 49 niños sexualmente agredidos al día. De estas son 14.841 víctimas femeninas. Estas entre 12 y 14 años, siendo el delito con más casos el abuso sexual con 13.316, seguido por la violación con 2.431. Estas cifras se repiten año tras año sin mostrar una disminución considerable y, lo que es peor, sin mostrar cambios en los diferentes organismos que deben acoger y apoyar a las víctimas y sus familias. Nuestra propuesta tiene como objetivo endurecer las penas a los condenados por delitos sexuales, como también proteger en forma integral a las víctimas de agresiones y sus familias. Hablamos también, por ejemplo, del aumento de penas, aumentar las penas a condenados en delitos cometidos en la esfera sexual, que vayan desde el secuestro agravado, prolongado, sustracción de menores, que se incluyan otros, no solamente una clase, sino que la mayoría de los delitos que tienen que ver con el ámbito de la esfera sexual. De las medidas cautelares también, incluir medidas cautelares que sean protectoras en favor de los niños, niñas y adolescentes víctimas de estos delitos, como por ejemplo el cambio de comuna de los condenados, que tiene que ver directamente con niños. Es prioridad resguardar la seguridad, el aspecto psicológico de las víctimas y sus familias, alejando del hogar al agresor, no solo a metros, sino lo más posible, como podría ser el cambio de comuna. Esto porque se ve afectado el diario vivir al tener plazas, ferias, centros de salud, entre otras en común, y estar permanentemente en riesgo de toparse con el victimario. También, como hablaba antes, de los beneficios carcelarios, restringir beneficios carcelarios a condenados por delitos sexuales. Sabemos que de acuerdo a la legislación chilena se otorga la libertad vigilada y si el condenado ha cumplido 2/4 partes de la pena originalmente impuesta y habiendo cumplido una serie de requisitos dentro de los que se destaca un comportamiento sobresaliente y adherir a programas de reinserción. No obstante lo descrito anterior, sabemos también que un condenado siempre poseerá estos últimos requisitos, ya que no podrá reincidir debido a que no existen niños dentro de la cárcel. Del registro de inhabilidades para trabajar con menores, una herramienta que es primordial para proteger a nuestros niños. Legalmente sabemos que no muchas veces se utiliza como debería, lo que podemos ver en instituciones públicas y privadas, como también podemos ver las grandes falencias que permiten en la actualidad que condenados por delitos sexuales puedan trabajar libremente, ya que no hay una supervisión constante. Y de las medidas protectoras, la modificación de la ley 17.344 sobre el cambio de nombre. Proponemos que esto sea expedito y sin mayor trámite. En la misma línea y evitando que el condenado pueda desviar o desmentir el delito cometido, como suele suceder, es que proponemos también que el condenado no pueda cambiar su nombre en forma perpetua, por esto evitando algún vacío legal. También respecto al tema de las inhabilidades, modificar la ley número 64 sobre la eliminación de prontuarios penales de anotaciones y el otorgamiento de certificados de antecedentes. Creemos que es necesario que los condenados por delitos sexuales perpetrados a niños, niñas y adolescentes no puedan eliminar estos antecedentes condenatorios. También hablamos de la educación y cómo debería entregarse mayor educación sexual a los niños, de la educación superior, y que es fundamental que los futuros profesionales que vayan a estar relacionados en forma directa con los niños, niñas y adolescentes adquieran conocimiento respecto a la temática del abuso sexual. También, y por último, en materia de salud, proponemos incorporar los delitos sexuales al plan Auge con atención psicológica y psiquiátrica. Con ello, muchas más familias podrán acceder a las terapias reparatorias, mejorando así su calidad. Con eso también podremos descomprimir el embotellamiento público que se existe en temas de salud mental. Proponemos también que los medicamentos que son requeridos por las víctimas para llevar a cabo estos tratamientos puedan ser entregados de forma gratuita para las víctimas y por el tiempo que dure, por el tiempo que sea necesario esta terapia. Este beneficio debería ser entregado no importando si la denuncia prospera o no en condena. Para finalizar, podemos contarle un poco de la realidad que están viviendo cientos de familias, algunas en este tiempo de pandemia, que han denunciado en marzo, otras un poco antes, y aún los niños, niñas y adolescentes no se les ha tomado su primera declaración. Algunos niños también llevan meses esperando por cupo para apoyo psicológico, además de las horas que con psiquiatras son casi nulas. El promedio de espera para ellos son alrededor de 6 meses, y los pocos que logran acceder a este apoyo muchas veces tienen poca continuidad, ya que la gran rotación de profesionales es alta y
Y lo que es peor, cuando un profesional se enferma o, por ejemplo, cae con alguna o sale con algún permiso prenatal, no es sustituido por otro. Y además también contarles que existe una situación que es bastante grave respecto a nuestras jóvenes, que son la mayoría, que han presentado alguna sintomatología, que han llegado a necesitar hospitalización por intentos de suicidio, que entre los 15 y 18 años justamente necesitan ser hospitalizadas, no son admitidas en hospitales de niños y tampoco en aquellos que atienden adultos, sin contar con la falta de camas o cupos en aquellos que sí pueden recibirla, situación que se vive desde antes de la pandemia. Por otro lado, está la situación de Tribunal de Familia, que trata a las madres que denuncian como verdaderas victimarias, enfocándose muchas veces en ellas más que en el victimario o la protección de los niños. Muy pocas de estas familias, después de buscar justicia, entre 2 o 4 años, finalizan el proceso con condena, pero la mayoría de estas condenas serán las libertades vigiladas y además tener al abusador cerca de sus casas. Solo como dato puedo mencionarles que en el 2020, de los casi 18.000 denuncias que se hicieron, hubieron solamente 78 condenas. Y entre el 2005 y el 2020, más de 2.000 condenados con beneficios volvieron a reincidir. Es por eso que en el 2018, junto a la presidenta, la senadora Isabel Allende, presentamos una nación con todos los puntos que arriba menciono. También está el senador Quintana, el senador Durresti, entre otros, y los cuales también pedimos poder tener en cuenta estas ideas para poder incorporarlas quizá en el proyecto que se discute, y agradecer enormemente la posibilidad que nos han brindado para poder mostrar un poco de la actual realidad y de las falencias que estamos viviendo actualmente, tomando en cuenta que 14.841 víctimas de abuso son niñas. Muchas gracias. Gracias a doña Claudia. Voy a dar la última palabra a la expositora y después, posteriormente, entonces, podemos hacer consultas por parte de las senadoras. Presidenta, Erika Montesinos, de la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio. Muy bienvenida, doña Erika. Muchas gracias, senadora. Bueno, voy a leerla bien rápido, digamos, la minuta. Me parece que quedan pocos minutos. Esto proviene de una indicación que queríamos presentar nosotras a este proyecto de ley, Boletín 11.714. Y voy a explicar más o menos de qué se trata. Es para incorporar un nuevo inciso final al artículo 361 en los siguientes términos. Cuando el delito se haya cometido con el objeto de castigar, aleccionar o pretender modificar la orientación sexual, identidad o expresión de género de la víctima, será castigado con la pena de presidio mayor en su grado medio máximo. Ese es solamente inciso que queremos agregar. Y ahora paso a explicar a qué nos referimos con esta indicación. El término violación correctiva es considerado un delito de odio que ha afectado a mujeres lesbianas, bisexuales y trans alrededor del mundo. En Sudáfrica, diversas organizaciones trabajan para rescatar y apoyar a las sobrevivientes de la violación correctiva. Una de ellas fue fundada el año 2007 por una activista lésbica después que su novia fuese víctima de una violación correctiva. Según esa organización, cada semana más de 10 mujeres son violadas y ultrajadas por pandillas solo en la localidad de Ciudad del Cabo de Sudáfrica. En América Latina, el lamentable fenómeno ha ido en aumento en los últimos años. Junto a la aparición de centros de terapias de reconversión, Ecuador, por ejemplo, experimentó un alza de estos delitos. Perú también lo hizo hace 2 años atrás. En Chile hemos sido testigos de esta violencia invisibilizada contra mujeres que se identifican como lesbianas, bisexuales y trans, en tanto que en nuestra encuesta Ser Lesbiana en Chile 2018 de la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio, recogimos que un 75% de las encuestadas reconoció haber experimentado violencia por su orientación sexual o identidad de género. Hemos tenido algunos casos lamentables también y simbólicos en nuestras comunidades, como el de la joven Nicole Saavedra, secuestrada, torturada y violada por su orientación sexual y expresión de género el año 2016 en Limache. Junto a ella se han ido acumulando otras denuncias de este delito, como también de amenazas a jóvenes adolescentes. De hecho, hoy me informaron que se pudo reactivar un juicio también en una adolescente que también, en San Bernardo, una adolescente que también denunció lo mismo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, hizo un llamado a los estados de la región el pasado 26 de abril, cuando se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Lésbica, abre comillas, a actuar en observancia de su deber de debida diligencia
adoptando medidas destinadas a proteger la vida, la salud, integridad personal y los demás derechos humanos de las mujeres lesbianas y quienes son percibidas como tales. A lo que se refiere la CIDH específicamente es ante las denuncias que emergen desde donde yo ya señalé, Ecuador, donde han proliferado centros de terapia de reconversión, como se les conoce en Chile. Es más, nuestra agrupación presentó el año pasado, en septiembre de 2020, una indicación al proyecto para reformar la ley antidiscriminación para prohibir expresamente estas terapias, lo que fue aprobado por el Senado y hoy se espera la votación en sala. Lo que nosotras como agrupación planteamos es que, me parece que hay ruido. Sí, ahí. Lo que nosotras como agrupación planteamos es que en la mayoría de los casos de violaciones correctivas lesbianas siempre hay coacción. Por lo tanto, nos quedamos en la hipótesis del artículo 361, número 1 del Código Penal. Pero adicionalmente existe un ánimo de castigar, humillar o aleccionar, lo que conlleva un agravamiento de la conducta. Como mujeres lesbianas hay temor a la tortura correctiva y violenta con ensañamiento. Es de público conocimiento que todos los crímenes de odio contra las disidencias sexuales tienen este componente de ensañamiento con las víctimas, solo por su orientación sexual, identidad o expresión de género. Aquí no hablamos de una violación especial, no hablamos de un delito especial. Todas las violaciones son violentas, pero es evidente que tienen un objetivo distinto. Hay un ensañamiento distinto, como se ha visto, vuelvo a repetir, con los crímenes de odio y que busca corregir, esto es, obtener un resultado, que una persona cambie su orientación sexual, por ejemplo, su orientación sexoafectiva. No basta castigarla por ello, hay que hacer que cambie. Por ejemplo, menciono el caso de Carolina Torre, una joven lesbiana visible con expresión de género masculina, viviendo en una comuna vulnerable como Pudahuel. En febrero de 2019 sufrió un ataque por parte de 2 sujetos que actuaron con ánimo discriminatorio por su orientación, existiendo una conducta anterior de estos sujetos que así lo revelaba. Se da entonces la agravante genérica del artículo número 12 del Código Penal, la ley Zamudio. Pero pensemos qué ocurre si además para corregir a la víctima se agregaran humillaciones o agresiones destinadas a corregir, por ejemplo, ponerle un vestido, pintarle los labios, ponerle una peluca, hacer que camine con tacos. Todo eso se ha presentado en otros delitos. ¿Acaso no es distinto? Con esta agravante que estamos pidiendo considerar, no solo vamos a estar sancionando las violaciones motivadas por la orientación sexual, identidad o expresión de género de la víctima, sino que pedimos considerar más grave esa conducta cuando busque como resultado cambiar esa orientación sexoafectiva, identidad o expresión de género. De lo contrario, esas humillaciones adicionales quedan impunes y ajenos a lo que significan esos hechos para nuestra comunidad, ya violentada de por sí históricamente. Estimamos entonces, y con esto finalizo, que es urgente aplicar esta mirada a este proyecto de ley, una mirada interseccional, donde se tome en cuenta las realidades de aquellas personas, de aquellas mujeres diversas, ¿no?, que se identifican como lesbianas, bisexuales y trans. Muchas gracias. Muchas gracias a doña Erika. Agradezco a las 4 entidades que estuvieron con nosotros y voy a ofrecer la palabra para la senadora Muñoz o la que habla. No sé, yo quisiera, no sé si la senadora Muñoz quiere hacer uso de la palabra ahora. Tiene el micrófono, senadora Muñoz. Gracias, presidenta. Bueno, por su intermedio, saludar nuevamente a esta comisión y, por cierto, todos los insumos de experiencia y conocimiento que nos entregan, que son de una gran utilidad para bien legislar. Y yo creo, presidenta, es solamente informar a Claudia Guerrero que el proyecto de ley de cambio de apellido considera especialmente la prohibición de cambio de apellido para quienes estén formalizados, procesados, condenados, especialmente por delitos sexuales. Entonces, tomamos esa precaución en la elaboración de la ley. Y lo otro que también ella planteó, que quiero por su intermedio consultar, quizás no me quedó muy claro,
es que cuando se denuncia ante los tribunales al padre violador o abusador sexual, esto refiriéndose a los delitos sexuales a niñas, niños, adolescentes, las juezas o jueces de familia de repente suponen que la denuncia es falsa y le otorgan al victimario hombre la tuición. Entonces no sé si me quedó claro lo que ella planteó, lo que sí suele sucede, yo he conocido situaciones. Entonces, por su intermedio, Presidenta, ¿cuál sería una propuesta que podríamos avanzar en aquello? Yo creo que Claudia debe tener mucho conocimiento casuística, casos reales, y quizás eso nos puede indicar cómo ir corrigiendo esta situación. Yo tuve una situación terrible en Illapel hace varios años atrás, salió como un suicidio de una mujer en una zona minera muy alejada, y cuando se empezó a investigar, el suicidio había sido con 7 puñaladas en distintas partes del cuerpo, o sea, una cuestión absolutamente irreal. Hicimos, bueno, todas las pesquisas, el fiscal nacional de la época nos ayudó bastante a poder esclarecer, porque estaba muy difícil poder avanzar. Y cuando se resuelve que al final lo que persiguió a la familia y yo misma era un femicidio, había sido asesinada por su marido, viene el juicio, condenan al femicida y los hijos de ellos quedan en manos de la familia del femicida. Entonces fue una situación, es como si hubiesen querido hermano del padre, digamos. Entonces fue una situación de doble shock para la familia de la mujer asesinada. Entonces no sé, Presidenta, creo que este es un punto, no sé si lo comprendí bien, pero sería importante consignarlo con claridad para ver de qué manera podemos avanzar en alguna modificación. Y por otro lado, por cierto, lo que plantea Erika, lo comparto plenamente, y un agravante que habría que considerar, incorporar vía una indicación, Presidenta, que me parece sumamente pertinente incorporarla al proyecto. Muchas gracias, senadora Muñoz. Yo quisiera, aparte, sumarme a lo que ella ya ha expresado y nuevamente agradecer a nuestras invitadas, señalarles, algunas preguntas más generales en el caso tanto de la PDI como de la Fiscalía. Yo no sé cuánto respectivamente personal más especializado cuentan. Sería interesante saber. Esto es una proporción nacional, y para qué decir a nivel regional, que imagino que ahí empieza a disminuir y digamos, en algunas probablemente cabeceras de provincia, en fin, es interesante saber. Lo mismo que nos hablaba la prefecta Carolina Nabor. Bueno, yo no sé, estas salas especiales, me imagino, habrá en la región metropolitana, pero no sé dónde más. Sería interesante también conocer un poco más. Pero el tema esencial que más nos preocupaba, y que por eso nos interesaba mucho escucharlas, es a todos y a todas, es cuando, como ya sabemos que después de 72 horas, y en algunos casos incluso, no quedan evidencias. Por eso que a nosotros nos preocupa mucho la forma en que se toma el relato o la declaración, la importancia que se le asigna a ese relato, y qué podemos hacer. Y esto es una pregunta mucho para la Fiscalía, que tanto para Sebastián como para Ivonne Sepúlveda. ¿Qué podemos hacer cuando falta la evidencia física, pero hay un relato de la persona? Y claro, la prefecta nos decía, de PDI, nos decía que para ella un tema, una mirada de género, es que de ninguna manera podemos partir por culpar a la mujer, cosa que antes siempre se hacía, digamos, era como el sentido común de nuestro modelo patriarcal. Hoy día cada vez menos, pero de todas maneras. Entonces, para nosotros es sumamente relevante por las características de este proyecto, porque puede ser que efectivamente se den dos situaciones. Una persona que no está con condiciones de oponer resistencia porque tiene un grado de alcohol determinado, o porque queda en shock y no tiene por qué, el caso de La Manada en España que inspiró este proyecto, no tiene por qué aparecer oponiendo resistencia, que significa que así se resiste, comillas, o es en contra de su voluntad. Es simplemente eso, no necesariamente tiene que ir de la mano, al revés. Entonces, a nosotros nos interesa mucho cómo hacemos, ante la falta de prueba física, la validez de ese testimonio y cómo garantizamos ese testimonio. Y esto va mucho para la Fiscalía, digamos, porque sabemos que la evidencia física desaparece muy luego. Entonces, esto creo que es sumamente importante. Me quedo dando vuelta un poco, quizás pueda brevemente después extender más, esto de que ha ido evolucionando y van como abandonando las pericias psicológicas, dijo Ivonne, de la Fiscalía, no sé si entendí bien, y yendo más a un contexto estructural. Sería interesante igual conocer.
Y después también a decirle a Claudia Guerrero que apreciamos mucho, digamos, todas las observaciones que nos hace. Efectivamente, no sé si todas se podrán recoger, pero probablemente algunas pudieran ser parte de indicaciones. Este proyecto hoy día la idea era escucharlos y votar en general. Y después, probablemente cuando ya podamos ver en particular, se puedan acoger algunas de estas indicaciones. Yo sé que una parte de ellas estaban en otra moción, pero lamentablemente, como la Comisión de Constitución siempre está muy saturada, todavía no se trata. Pero sería interesante. Yo le iba a hacer la misma observación que la senadora Muñoz. Uno de los temas que se logró en concordancia con el gobierno justamente precaver es que el cambio de nombre de ninguna manera y circunstancia se puede dar para alguien que sea un abusador, que haya sido enjuiciado por abuso justamente. Entonces, con eso se elimina una aprehensión que puedan tener y es bueno que esto se conozca y se sepa porque se aprobó hace muy poquito el cambio de apellido y bajo ninguna circunstancia lo podíamos dejar de lado este hecho, que de hecho incluso lo trabajamos junto al gobierno para que fuera completamente imposible el llegar a ese cambio de nombre. Y respecto, ahora yo creo que allí esta moción, digamos, está más enfocada a un cierto nivel, llamémoslo, más hacia adultez. Pero de todas maneras, no, por supuesto que no, porque hay, digamos, entre 14 y 18 años hay menores que obviamente pueden ser víctimas de esto, pero efectivamente me refería por las entrevistas y todo eso, que tienen como un grado de especialización y que se ha trabajado un poco. Sin embargo, los datos que entrega Claudia son bien decidores y sería bueno que la Fiscalía, yo creo que lo sabe de más, pero de todas maneras es angustioso ver la cantidad de casos que no se resuelven, es angustioso ver la cantidad de casos de niñas que no ni siquiera son, o niños, pero fundamentalmente niñas que ni siquiera son convocadas a dar su testimonio, la tardanza cuando falla el titular, no hay quien lo reemplace, en fin, yo creo que todas esas medidas, el trabajo de la Fiscalía junto a las policías, pero ya después fundamentalmente la Fiscalía, es fundamental que podamos avanzar y no dejar en este nivel de precariedad que le puede ocurrir al abuso infantil. Yo creo que nuestras niñas y niñas fundamentalmente no lo merecen y no corresponde como país. Así que sería bueno como tomar bien nota de aquello. Y por último también los testimonios que nos entrega Erika, que acaba de señalar la senadora Muñoz, también es bien impactante porque efectivamente la violación correctiva es casi un agravante en el sentido que está esencialmente enfocada por un tema de género, o sea, porque se hace más violenta porque justamente la gran excusa es aquella, tenemos que corregir esa manifestación de género. Yo no sé si eso está considerado en algún momento en el Código Procesal Penal, pero es bien brutal, digamos, que efectivamente tiene una composición de estas características. En fin, yo les rogaría lo más breve que se pudiera, pero por el orden que comenzamos, que cada uno de ustedes nos pudiera hacer sus comentarios, por favor. Partamos con doña Carolina Nabor, entonces. Presidenta, bueno, efectivamente a nivel país existen, voy a bajar el volumen del... A nivel país existen 22 brigadas de investigadoras de delitos sexuales. Todos los funcionarios capacitados y expertos y con conocimientos técnicos, no solo en las entrevistas, sino que en la metodología investigativa de este tipo de delitos, fundamentalmente centrados en las violaciones en general de los delitos sexuales. Pero también existen otros funcionarios que están con una expertise aún mayor, que son 65 funcionarios capacitados para hacer entrevistas investigativas videograbadas. Y ellos, a su vez, han actuado como entes replicadores a nivel de la institución para ir formando y capacitando a los funcionarios, no tan solo de las brigadas de investigación de delitos sexuales, sino que en general a los funcionarios de la PDI, porque no solo los funcionarios expertos toman contacto con una víctima, sino que también incluso funcionarios de las unidades territoriales. Por ende, es importante para la PDI hacer un proceso continuo de capacitación en materias específicas de atención a víctimas
por delitos de significación sexual. Micrófono, Isabel. Cierro, por no meter ningún ruido, lo cierro y después se me queda cerrado. Bueno, un desastre. No, decía que entonces muchas gracias a Carolina Nabor y continuamos entonces, no sé si Ivonne o Sebastián. Gracias, Presidenta. A ver, solo un par de palabras para ponerlo en contexto. O sea, el Ministerio Público desde un tiempo a esta parte ha hecho no solo esfuerzos, sino que ha tomado decisiones de política institucional importantes en materia de incorporación de la perspectiva de género. Y creo que eso es importante señalarlo porque eso ha implicado que contamos con una política de género, que contamos con una unidad también que tiene un nombre, que tiene por objeto también la asesoría en los casos de violencia de género, que contamos con herramientas para fortalecer las investigaciones a través de guías, manuales, también a través de los oficios, que son las instrucciones generales del fiscal nacional, y que estamos en proceso constante de mejoramiento y de revisión. Y por cierto, con capacitación, formación y sensibilización, y poniendo también estos énfasis en fiscales especializados, que en materia de delitos sexuales, hasta ahora, de acuerdo a las últimas informaciones que hemos recibido, serían alrededor de 69 en todo el país. Dicho esto, es importante también señalar que el abordaje de este tipo de investigaciones requiere esta mirada, y que como las cuestiones, ya sabemos, de género son cuestiones culturales, son cuestiones sociales, se requiere contar con todos estos mecanismos, no solo con las herramientas legales, que por eso también estamos acá, sino también con estas propias herramientas que la propia institución y también nuestros colaboradores como la policía de investigaciones, carabineros, servicio médico legal, en general contesten en esta forma de abordar las investigaciones. Y por ello es que, conociendo el fenómeno, la dinámica en que se producen estos delitos, es que se puede investigar de mejor manera. Y por lo tanto, si sabemos que en general los delitos sexuales se cometen en general sin testigos, o sea, sabemos que con lo que vamos a sin testigos presenciales, digamos, sabemos que la generalidad va a ser contar con una declaración de la víctima, y en consecuencia tenemos que ir generando investigaciones que son mucho más desafiantes en términos investigativos. ¿Y qué quiero decir con eso? Echar mano a otro tipo de investigaciones que a lo mejor no estamos tan acostumbrados a hacer, pero sí a generar unas estrategias de contexto, por ejemplo. Siempre hay testigos, o sea, hay testigos de oídas, no necesariamente van a ser presenciales, pero van a ser testigos de oídas, podemos tener testigos expertos, que son, por ejemplo, psicólogos o que tenían contacto con la víctima, en fin, ver otro tipo de mecanismos, las cámaras de seguridad en general cada vez hay más, incluso en ámbitos privados, y por lo tanto fortalecer las investigaciones. ¿Y por qué hago este énfasis y no necesariamente en otras cuestiones como las pericias? Porque, como señalaba, ya hemos hecho este recorrido y también hemos visto que la exigencia de pericias, o sea, más bien, el contar siempre con pericias psicológicas también puede generar un efecto no deseado. Uno, porque podemos ir acostumbrando también a tribunales a que existan estas pericias, y no siempre van a haber. ¿Y por qué no van a haber? Una, porque no siempre serán necesarias, porque existen otros medios de prueba, y segundo, porque hay veces en que no es necesario, porque más que sean no necesarios, porque no tenemos también red pericial adecuada para realizar ese tipo de pericia. Y incluso hemos tenido incluso algunas discusiones hasta jurídicas en torno a la idoneidad de las pericias psicológicas. Y en ese sentido también la defensa ha esgrimido argumentos en torno a estimarlas que no
no serían pertinentes porque estarían, en términos muy generales, la labor que hace el perito estaría sustituyendo de alguna manera la labor del juez o de las juezas al decir si este relato es o no creíble, que esa sería más bien una labor de la judicatura. En consecuencia, estimamos que las pericias tienen que ser consideradas en su justa medida, y en su justa medida como un elemento más de este puzzle que tenemos que ir armando para ir acreditando la teoría del caso, que en términos muy simples consta de 3 elementos, una teoría del caso: de elementos fácticos, o sea, los hechos; elementos jurídicos, cuál es el derecho, cuáles son las normas jurídicas aplicables, y cuáles son los elementos probatorios, que son estos diferentes medios de prueba que tenemos que ir recabando y elaborando. Y fomentando otros. Como decíamos, siempre hay sitios de suceso, pero a veces se olvidan, no se fotografían, y hay elementos pequeños para ir construyendo e ir aportando e ir corroborando este relato que tenemos. Y que efectivamente tenemos esa dificultad de la denuncia tardía, pero que en la medida en que se va dotando de otros elementos que van corroborándolo, se van haciendo menos necesario ir poniendo este peso en la víctima. Creo que eso también es un aprendizaje. Cuando tenemos y ponemos todo el peso investigativo en las víctimas, también tenemos muchas veces otros fenómenos que se dan en este tipo de casos, como el desistimiento, la retractación, el abandono de las víctimas en el proceso penal. Por lo tanto, si pusiésemos todas, en términos muy coloquiales, todos los huevos en la misma canasta, es muy complejo, porque en la medida en que no tenemos víctimas, se nos desarma mucho más fácilmente toda una estrategia investigativa. Y por eso es que siempre estamos en una constante tensión en el Ministerio Público entre el ejercicio de la acción penal y también la voluntad de la víctima, sobre todo cuando estamos hablando también de mujeres adultas, que también hay que respetarles la calidad y estatus de víctima, que son sujetas de derecho y por lo tanto también tienen que ser respetada su opinión y aparte dar información de todo el proceso penal. Entonces, no es una ecuación fácil, en absoluto. Es muy compleja, pero estamos sí comprometidos como institución a dar estos pasos para poder comprender mucho mejor el fenómeno y por lo tanto ir aportando desde allí elementos que vayan corroborando estos hechos que relata la víctima. Y sin duda haciendo este trabajo interno, porque como sabemos, si estamos plagados de estereotipos de género, aunque tuviésemos testigos presenciales, aunque tuviésemos pruebas, evidencia física, si no nos sacamos el sesgo y pensamos que hay mujeres o víctimas malas y víctimas buenas o merecedoras de la justicia, no sacamos nada. Si tenemos operadores, o sea, si tenemos fiscales, si tenemos policías, si tenemos jueces, etcétera, que tenemos esta visión estereotipada, francamente no vamos a lograr un real acceso a la justicia de las víctimas. Entonces, bueno, el proceso y el camino es largo, pero como institución también hemos preferido ir avanzando, aunque sea más lento, pero de manera más sostenida, y de poder ir derribando estos mandatos, estos roles, estos estereotipos de géneros presentes en todos y todas, de manera de dejarlos de lado y enfrentar desde allí las investigaciones y, como les señalaba, con mucha más inteligencia también para ir creando nuevas formas del abordaje investigativo. Muchas gracias. Ivonne. Como ha pasado el tiempo, le ofrezco la palabra a doña Claudia Guerrero. ¿Quiere algún comentario? Bueno, para responder la pregunta de la senadora Muñoz, me refería que en Tribunal de Familia las madres, cuando el agresor es el padre, son tomadas como victimarias justamente porque no, bueno, yo creo que acá también las personas que están de la Fiscalía, la poca comunicación que hay entre Fiscalía y Tribunal de Familia, lo que hace es que generalmente las madres o son locas o son despechadas porque van con sus hijos a presentar las denuncias por violación o abuso, y como les decía que más de 14.000 son mujeres, son niñas, y entre edades de entre 12, 14, 16, nosotros estamos actualmente también atendiendo a mujeres adultas hasta 28 años. Pero en este caso puntual, el sesgo, la verdad es que la palabra, yo llevo 8 años en esto y no ha cambiado nada en que una madre que va a poner una denuncia en el Tribunal de Familia no logra
reducir o cortar las visitas que tiene el padre con sus hijos. Y las mamás, ¿qué pasa con ellas? Que caen en rebeldía y pueden llegar a pasar 15 días presidio nocturno por no entregarle este hijo al padre abusador cuando las causas están abiertas en fiscalía, no están cerradas. Entonces, prácticamente son tomadas como que están evadiendo de alguna u otra forma este beneficio que tiene el padre de ver al hijo, sin tomar en cuenta que está esta denuncia abierta y que estamos transgrediendo de alguna u otra forma el derecho al niño a ver al padre, y por eso digo que son tratadas como casi victimarias porque están maltratando al hijo. Ahora, por otro lado, y escuchando también a la perfecta Carolina, yo hice el año pasado el diplomado en la Católica con Amparo y Justicia acerca de las entrevistas videograbadas, y también fuimos una de las fundaciones que ayudó a sacar adelante esta ley. Y la verdad que a mí me encantaría que pudiera estar funcionando ya en todo Chile. No está funcionando en todo Chile. Todavía Santiago no va a llegar y creo que falta mucho. Nosotros tenemos familias de todo Chile, de Arica a Punta Arenas. Y la verdad es que lo que aquí también está doliendo mucho, y no solamente a nuestras niñas que son víctimas de abuso sexual, sino también a mujeres adultas, como le contaba, que también estamos tomando nosotros, es que se están demorando mucho en tomar esta primera entrevista. Y eso es lo que también hace que las víctimas a veces tiendan a callar, y los procesos además son larguísimos. Acá lo que falta, y con mucho respeto se los digo a la gente de la Fiscalía, porque nosotros estamos trabajando mucho con Erika Mayra, la gerente de división de víctima y testigo, que ha sido una excelente persona con nosotros, nos ha ayudado mucho. Pero si eso no se mejora, estas causas no van a servir. Todo lo que se haga en temas de leyes, si no se da a la víctima la atención oportuna, al menos en esa primera entrevista con las víctimas, esto se diluye y muchas caen en la retractación, en el miedo, en la vergüenza y en muchas otras cosas que todavía existen en este país y que no hemos logrado desarraigar de alguna u otra forma. Entonces, el llamado que nosotros hacemos es, por favor, las entrevistas video grabadas son una herramienta tremenda que lamentablemente no están en todo Chile, pero sí deberíamos normar y tener como una regla general de que la primera entrevista, ya sea niñas, adolescentes, víctimas como mujeres, sea una prioridad independiente de la pandemia. No puede ser que tengamos niñas y jóvenes y una mujer que llegó hace muy poco a nuestro staff de 28 años que desde marzo no se le toma la primera declaración. Entonces, son cosas delicadas que no podemos dejar pasar y que se tienen que normar. Y ojo también ahí, les dejo la tarea a todos con el Tribunal de Familia, porque lo que está pasando con familia es realmente impresentable. No puede ser que habiendo una causa abierta en Fiscalía no se corten las visitas cuando ya inclusive hay una persona formalizada por un delito. Y eso es una realidad que está pasando hoy día. Muchas gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, doña Claudia. Finalmente, doña Erika. No solamente agradecer a la senadora Adriana Muñoz y a usted, senadora Isabel Allende, por acoger y entender lo que nosotras queremos presentar a través de esta indicación. Creemos que es sumamente importante incorporar esta mirada en los proyectos de ley que tienen que ver, ¿verdad?, con tipificar la violencia contra las mujeres sin dejar espacio para exclusiones, ¿no? A mujeres diversas, sobre todo, a mujeres que a lo mejor no cumplen el patrón de lo que se ha denominado, ¿cierto?, como mujeres heterosexuales, sino que también hay otra diversidad de mujeres que están siendo violentadas por otras causas, ¿ya? Y que son tan graves como este delito. Así que yo las invito, bueno, ahora está acá la senadora Yasna Proboste también, ojalá a apoyar esta indicación para que pueda ser incluida en la moción. Así que agradezco desde ya también las palabras de la senadora Adriana Muñoz. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo le quería sugerir, como lo habíamos acordado, a la comisión, si estamos en condiciones de aprobarlo en general. Por supuesto, después viene el trabajo en particular y ahí se podrá ver las indicaciones que se agregarán, que en fin se sumarán. Así que quería consultarles a las senadoras presentes. Está la senadora Sabat, la senadora Muñoz, la senadora Proboste, y no sé si se va a conectar la senadora von Baer, si podemos aprobar en general este proyecto. Pilar, ¿podría usted tomar la votación, por favor? Por supuesto. La presidenta pone en votación la idea de legislar respecto del proyecto sobre modificaciones al delito de violación, conocido como sin consentimiento es violación. Senadora Muñoz. Voto a favor, señora secretaria. Vota a favor. Senadora von Baer. A favor, secretaria.
A favor. Senadora Sabat. A favor, por supuesto, secretaria. A favor. Senadora Proboste. Estaba acá, me da la impresión que justo se cayó la conexión de la Sí, senadora Proboste. sí, Podemos sí. esperar un momentito porque estaba ella, pero como se está transportando, veo. Sí, sí. Veamos si en un par de minutos más se conecta. Correcto. Presidenta, entonces usted. Sí, a favor. A favor. No sé si después hay acuerdo que se pueda agregar el voto de la senadora Proboste en la medida que se alcance Sí, a conectar. O si no, porque ella había dicho así con gesto afirmativo, pero se cortó Exacto. la comunicación. Sí, Y se cortó la comunicación. sí. Habría Presidenta, entonces, si se sí. pudiese después consignar el voto de la senadora Proboste en la medida que no alcanzamos antes que se cayera. Perfecto. Pilar, Está aprobado en ¿cuál es el general, resultado de la presidenta. votación? Sí, resultado de la votación, 5 votos a favor, se aprueba en general y hay que continuar con la discusión en particular en una próxima sesión. Sí, yo le sugeriría, si les parece bien, el 16 de junio, como ahí se conectó la senadora Proboste, para que nos ratifique su voto, senadora. Presidenta, voto a favor. Voto a Eso favor. es. La estábamos consignando de todas maneras. Diana, qué bueno que lo dijiste porque pensamos que habéis votado en contra. No. Ratifícase. ¡Es broma! No, es broma, al revés, estábamos consignando el voto. Porque Oiga, presidenta, y aprovecho de felicitarle por las elecciones, me parece. Se oye medio mal, pero ya se conectará, ¿sí? Muy bien. Le propongo para 16 de junio como plazo de indicaciones para que después podamos, cuando vayamos a la sala, ¿les parece? O sea, plazo interno, presidenta, porque Sí. esto es un proyecto de artículo único, así que podemos discutirlo en general y en particular. Y en particular, plazo interno nuestro para que puedan trabajar nuestros asesores y poder lograr las mejores indicaciones, ¿les parece? Como plazo máximo, ¿estarían bien? ¿De acuerdo? Muy bien. 16 de junio. Perfecto. Agradeciendo nuevamente a todas nuestras invitadas e invitados sus exposiciones por haberse cumplido la sesión, se levanta. Presidenta. Recording stopped. Buen fin de